participación social del colibrí, uso, simbolismo de Mexica, buenas tardes y es una disculpa por la señal que nos hace que nos empezó a hacer un poco más aburrido. Voy a leer el trabajo. Bueno, mi trabajo pues es un poco amplio, es pensado para un proyecto de tesis. Yo soy de la licenciatura en arqueología. Actualmente pues estoy llevando a cabo mi servicio social. Y pues no voy a ahondar mucho en esta hipótesis sobre la tesis, pues porque me va a llevar más tiempo. Solamente voy a sintetizar lo que ya tenía programado en la ponencia, pero sí tocando los puntos clave. Bueno, pues el ser humano social y simbólicamente relacionado con su medio a través de la cultura material, en la que podemos encontrar al grupo étnico mexica náhuatl establecido en el plano central de nuestro país, haciendo uso de los pájaros, de las aves y sus distintas partes que lo conforman para llevar a cabo sus distintas actividades sociales. Entre estas actividades podemos diferenciar pues las civiles o de vida cotidiana y las rituales que están relacionadas con la religión. En este trabajo se tratará entonces el caso muy particular del ave colibrí, el cual por sus distintas características y cualidades que podemos observar todos, incitó en algún momento a este grupo mexica a desarrollar su pensamiento religioso alrededor del mismo, como veremos en la asociación del colibrí con Huitzilopochtli, ¿no? Mismo anteriormente en la ponencia, ya aquí tenemos el significado de Huitzilopochtli referente al colibrí zurdo, que también tiene que ver, esta orientación hacia la izquierda, pues tiene que ver con el sol, ¿no? con la posición del sol, que es del lado sur, y con el templo mayor. Posteriormente ya hablaré de eso. Entonces, esta ave la he encontrado yo en algunas revisiones que he hecho sobre este tema. He encontrado asociado a imágenes iconográficas de creación, a imágenes referentes al sacrificio humano o vinculados con la sangre, y además como Nahuatl, que sería más o menos el acompañante del dios Huitzilopochtli, ¿no? O una de sus asociaciones, porque viendo en la anterior exposición sobre las aves, también Huitzilopochtli se relaciona con el águila, el colibrí, y pues el búho no lo sabía, pero son estas distintas asociaciones, pero al fin y al cabo son referentes al sol, ¿no? Bueno, entonces la justificación un poco de este estudio es sobre porque el uso de estas aves, el uso de las aves en general en Mesoamérica, pues fue también para objetos producidos para tripulación, y también fue para objetos ofrendados, ¿no? Para hacer ofrendas, en este caso mexicas, relacionadas con el dios Huitzilopochtli. Entonces vemos que el estudio de las plumas de distintas aves, como veremos también Tosamanteca, que ya es una especialización de trabajo artesanal. Vemos entonces las plumas, en este estudio yo lo pongo como un material arqueológico. Un material arqueológico que sus estudios sí han sido posibles solo a través de estos rescates en arqueología que se han dado, por ejemplo, en las ofrendas que se encontraron número 99 y 100 en el Templo Mayor, que este proyecto actualmente pues es desde su descubrimiento está también llevado a cabo por Norma Maldonado, que ya expuso aquí, y pues ella es como el estudio sobre colibríes, muy particularmente de evidencia arqueológica, ¿no? Estos colibríes, bueno, ya sabrán del proyecto, se encuentran 16 colibríes en una ofrenda, en el 99 y en el 100. La ofrenda está
colibríes deben ser estudiados en su contexto, ya que solamente forman parte de la ofrenda. Vemos que las ofrendas, sobre todo del templo mayor, pues son muy ricas en este material arqueológico, ¿no? Más en cambio este descubrimiento de los colibríes pues es un caso muy especial, además de que uno de ellos presenta degollación, ¿no? Entonces pues es muy especial este caso que, como lo menciono, ya está actualmente el proyecto, ¿no? En Templo Mayor. Podemos ver también en algunos otros ejemplos del uso de plumas en textiles con técnica de pluma. Actualmente hay 5 ejemplares que ya han sido puestos, como es material arqueológico, también han sido puestos a cargo de restauradores y conservadores de Medellín. A través de ellos es posible pues la conservación, la consolidación del material, y después, posteriormente, el proceso de investigación, de interpretación arqueológica, pues ya se le tiene que ver ahí los rasgos de la técnica con que fue elaborado el textil con plumas, ¿no? Pues no hay imágenes, pero en realidad son bastas, ¿no? El uso de textiles, el uso también del ave completa, que ya me refería a eso por la ofrenda del Templo Mayor, que sería algo más pues no tan reciente, pero más ligado al tema. El uso del ave completa, se encontraban totalmente el ave, como dicen, a veces para su reputación te pedían el ave completa, ¿no? Entonces, viva o muerta. En este caso lo encontramos como es un objeto votivo, es un objeto de ofrenda, entonces no tiene ningún trabajo, más bien su importancia está en relevancia por su ubicación dentro de la ofrenda, por las dimensiones en que se tenía pensado, y hoy en la actualidad es algo que se puede observar, lo que es la tierra, el espacio intermedio, ¿no? Entre la bóveda celeste y la tierra, y también el mar y el inframundo. Entonces, de acuerdo a esa ubicación del espacio que se tenía en Mesoamérica, fue colocado estos cuerpos de colibríes, pero son encontrados completos, ¿no? Y sobre todo, el muy particular colibrí, la piel del colibrí con las plumas se encontró sobre un caparazón de tortuga, ¿no? Es un tema muy amplio acerca de su significación, pero es un ejemplo que muestro sobre el uso de las plumas y el uso del ave completa. También podemos nombrar el águila, como se mostró en una página de códice anteriormente, pedían el águila completa viva, ¿no? O los jaguares, porque hablando de la cuenca de México, aquí podemos ver que las especies anteriormente, tiempo prehispánico, es decir, aquí no había guacamaya, ¿no? La guacamaya, el jaguar, son animales particulares de la selva, ¿no? De ambientes como la selva. Entonces, aquí en la cuenca de México vamos a encontrar otras especies distintas, pero debido a la relación, sobre todo, pienso yo que más visible por medio del comercio, siempre es necesario, ¿no? Diario. Entonces, estas relaciones de comercio establecidas por regiones, llámese la cuenca de México, las regiones de Occidente, región maya, los estudios mesoamericanos por regiones, porque se refieren a delimitaciones referentes al ecosistema, ¿no? ¿Qué fauna salía? ¿Qué fauna se encuentra aquí en la cuenca? Entonces, pues es a lo que me refiero, que mandaban traer el ave completa, ¿no? Uno de los aspectos de este trabajo es saber o indagar un poco acerca de la información de dónde se tenía el colibrí, ¿no? Porque hay varios lugares, es decir, hoy actualmente yo lo observo aquí, sobre todo aquí en los alrededores de Cuilco y toda esta zona, sobre todo ahorita que llueve mucho, hay muchos colibríes aquí, aún viven y aquí se esparcen. Entonces corresponde, por ejemplo, a parte biológica, entender en qué regiones se distribuyen los colibríes y posteriormente relacionarlos con algún estudio arqueológico de identificación de especies, ¿no?
Por ejemplo, en el proyecto Templo Mayor se hace ya la identificación de estas especies porque se tiene el esqueleto, se tiene la evidencia tangible y por eso es rápida esa identificación de especie. Pero, por ejemplo, en casos en donde se muestra la imagen en códices de uso de plumas o de algunas aves, se nombran, es más difícil su identificación, ¿no?, con la realidad, con las especies reales que podemos observar. También se puede incluir los petrograbados, que es otro material arqueológico en el cual se ha representado el ave también, el ave del colibrí. Bueno, no puede pasar la imagen, pero este petrograbado particular se encontraba porque me parece que desapareció, ¿no? Pues hay un proyecto de conservación o de limitación del sitio. Este sitio se encuentra en el Cerro del Peñón y está cerca del aeropuerto aquí en la Ciudad de México. Es una foto que se registró donde se puede ver una rama de un árbol con algunas flores y un colibrí tribal, que es lo más común ver a los colibríes ocupando varios tipos de flores, ¿no? Bueno, este petrograbado, les digo, es otra muestra de los materiales arqueológicos en los que nosotros podemos encontrar la evidencia del colibrí, de qué percepción se tenía en ese entonces del colibrí, qué representaba para el grupo mexica, ya que el colibrí siempre ha existido en esta parte del planeta. Anteriormente a la cultura mexica, anterior al desarrollo de la cultura mexica, el colibrí ha sido usado en varios elementos iconográficos en Mesoamérica. Bueno, en este trabajo también se tiene que tomar en cuenta que se pretende hacer un acercamiento histórico por el análisis iconográfico en los códices donde se puede representar esta ave. Un análisis arqueológico, ya que se puede encontrar el ave como material arqueológico tanto en contexto estratigráfico referente a la excavación como en contexto de superficie, como son los petrograbados, ¿no? Bueno, ya entrando un poquito más en el tema, debemos de también un poco entender que estos restos materiales animales son producto de las relaciones sociales en una cultura. Están constituidos de manera significativa en un momento histórico concreto, ¿no? Es aquí donde existe la delimitación de la cultura mexica y pues en su momento que corresponde al posclásico, ¿no?, a la época posclásica. Aquí voy a citar unos enunciados de Ian Holder en su libro de Interpretación de la Arqueología, donde él nos dice: son las ideas, creencias y los significados que se interponen entre la gente y las cosas. Es decir, el colibrí es un ave, vive libre, pero llega el nombre mexica, que además es hablante de náhuatl, y pues lo toma. Él de por sí tiene todo en su creencia religiosa. El grupo cultural mexica fue guiado por un colibrí. También en otras imágenes aparece que fue guiado por un águila, ¿no? Pero es lo que les digo, se entiende, o al menos así pienso yo que es esa referencia, ¿no? Pero el caso es que en sus mitos, en los ritos, en la religión de la cultura mexica, está casi sustentada en esta ave, ¿no?, en este pájaro. Pues él es guía, él los protege, él está vivo porque es Huitzilopochtli, ¿no? O sea, esta representación del dios Huitzilopochtli la hace como un ser humano que tiene toda esa carga de su grupo cultural, ¿no? Porque vemos que en otros grupos culturales, en otras épocas, el colibrí aparece sí, pero no es una deidad, no es una representación de una deidad, pero con los mexicas sí. Entonces vemos que las creencias y los significados van a ser muy, muy importantes cuando se trate ya
el ave pues para la producción de algún objeto material, ¿no? O para simple y sencillamente cazarlo para su ofrenda en algún culto ceremonial, que después veremos que está relacionado con el sacrificio humano. Bueno, el material producido por una etnia en el pasado y aún hoy en el presente, se tiene que tomar en cuenta que detrás de ella tiene un cúmulo de elementos humanos que lo hacen ser útil y significativo. Con respecto a la utilidad de los materiales arqueológicos, cuando el material es votivo, no se tiene, o es más común que no sea usado, que no tenga un fin útil así en la vida cotidiana, pero sí un significado muy marcado o pues simbólicamente nacional, ¿no? En toda esta ideológicamente, pues, no usado, porque además los objetos materiales, cuando ya incluyen los seres vivos, así como es el animal, un ser vivo, cuando se es incluyente, entonces no se trata como si fuera una piedra o algo más, ¿no? Es un ser vivo y además si se tiene en cuenta que puede ser la representación de una deidad, entonces no se le va a dar un trato profano, ¿no? Siempre va a ser ligado a esta idea sagrada, esta divinidad que se llama Huitzilopochtli. Entonces, bueno, el grupo étnica mexica va a hacer uso de esta ave de acuerdo a su creencia religiosa. Bueno, el colibrí para los mexicas era una ave preciosa por el color de sus plumas, su tamaño y su pico muy particulares. El colibrí por sí solo, sus características tan particulares como puede ser el pico largo y esta característica de estar en un solo lugar volando así rapidísimamente y además alimentarse solamente de la miel que se encuentra dentro de las flores y algunos pequeños insectos, son esas particularidades de él que lo hacen ser asombroso ante la mirada prehispánica, ante el ojo mesoamericano, donde vemos que la relación hombre-naturaleza es demasiado, pues no se puede pensar lo uno sin lo otro, ¿no? Siempre está compaginado, además de que el pensamiento mesoamericano es dual, ¿no? Donde el colibrí corresponde por ser un animal que cuando entra el sol, él tiene que empezar a recolectar esa miel. Entonces es un animal de luz, no es de oscuridad. En nombre náhuatl se dice Huitzilopochtli, que casi, bueno, es su nombre náhuatl que recibe, ¿no? El colibrí como objeto cultural y como material arqueológico formó parte de un proceso de producción de cultura material a través de actividades como son la caza del ave, la manipulación de sus partes, derivando en actividades artesanales y la contribución y sustento del pensamiento religioso en actividades rituales donde podemos observar la relación ser humano-pájaro, entendiéndose así que se puede también vincular este estudio arqueozoológico con lo que se le llama o nombra nahualismo, que es la transformación que un ser humano puede tener o puede adquirir a un ser animal o en viceversa. Bueno, ya entendiendo pues que el colibrí es un ser vivo ante el ser humano y además que si este ser humano es mexica y su mitología corresponde al dios Huitzilopochtli, que quiere decir colibrí zurdo, vamos a bajar un poquito a la realidad de cómo fue posible que los objetos del templo mayor, que es el esqueleto de colibrí, llegara hasta ahí, o cómo pudo ser posible que el uso de plumas de esta ave llegara a formarse en un material arqueológico. Primeramente, pienso yo que lo primero que deberían hacer estos
Ya aquí había otros habitantes, entonces aquí ya estaba el grupo cultural ñañú en la Cuenca de México, y aparte de otros grupos que en este momento no nombro porque no son interés de la hipótesis, pero que se trata de ver que esta región de la Cuenca y más lo que corresponde al lago de Texcoco y toda esa hidrología, pues va a estar siempre pues en relación varias lenguas, ¿no? Las relaciones entre varias etnias han existido desde siempre. Entonces siempre hubo contacto entre varios grupos y siempre también se habló varias lenguas, no se hablaba solo una, sino que varias. Sobre todo lo vemos a través, como les digo, del comercio, ¿no? Los Posteca son gente que habla varias lenguas, ¿no? Y así los demás que no conocemos o no son tan mencionados. Entonces vemos que, por ejemplo, a la llegada de los mexicas, ellos traen esta carga mitológica en relación al ave. Entonces aquí ya habitaba otro grupo que igualmente tenía contacto con la misma ave, lo que hace suponer que los mexicas poseen un grupo dominante y después haber vencido a los demás y llegar a ser lo que se conoce como imperio, pues tuvo que poner restricciones acerca del uso de esta ave, si es que se tenía algún uso anterior a su llegada, ¿no? Entonces es más o menos por ahí por donde va esta idea de saber quiénes podían cazar esta ave, quiénes podían tener ese contacto con esta ave, que es tan importante porque es una deidad. El ave no es así. Aparte de que es bonita por sí misma al ojo de cualquier ser humano y asombrosa por las cosas características de su forma de vida, fue identificada, fue relacionada con la deidad, pues una de las deidades más importantes de los mexicas, la otra es Tlaloc, ¿no? Pero pues pues quienes tenían este contacto con el colibrí. Antes que nada se tuvo que haber hecho una observación detallada del modo de vida del colibrí, se tuvo que conocer en qué ambientes anda, dónde vive, cuál es su nido, o sea, toda su forma de vida la tenían muy bien contemplada, muy bien observada. Sabían qué flores va a chupar, cuáles no, cuáles sí, y todo, ¿no? Se tenía una observación muy plena de su forma de vida. Además de que alrededor de que la ave se asocia con los aspectos de su religión, pues me hace suponer, no sé, también es otra cuestión, otra pregunta, si este espacio donde se desarrolla o donde vive esta ave puede ser tomado en cuenta como un espacio sagrado, ¿no? Y por lo mismo tener mucho respeto. En cuanto a la caza, ya como actividad propia de la caza, en la caza del ave, pues hay menciones en algunas crónicas sobre Cerbatán. Algunas yo no encontré en el Popol Vuh, en la cultura maya, ¿no? Pero no lo tomo muy en consideración aún. Pues se utilizaban Cerbatana, ¿no? Como les menciono. También se debe de saber que había un dios de la caza, ¿no? Así como había un dios de los Posteca, un dios de los Amanteca, había un dios para cada como especialización de trabajo, ¿no? O para cada oficio. Entonces, en este caso de la caza, el dios era el dios Mixcoatl. Es una cita del libro de Whithem, 1999, donde dice que Mixcoatl era el dios prehispánico de la caza. Mandaba a los cazadores tener ayuno, guardar abstinencia sexual y realizar ofrendas para el éxito de sus actividades de caza. Como vemos otro ejemplo más de que antes de cumplir cualquier actividad, siempre ese pensamiento religioso se hacía manifiesto, ¿no? En alguna actividad ceremonial, ritual. Tiene que ser en tiempo ritual porque es una referencia a los
sagrado, a lo referente a las divinidades. No es algo terrenal, es algo referente a lo sagrado. Pero se puede tomar en cuenta que estas indicaciones de mantener abstinencia sexual o de tener este ayuno, si no se cumplía con eso, entonces posteriormente en la actividad real no tenían éxito, ¿no?, estos cazadores en sus actividades. Con respecto ya particularmente a esta ave de Tzitzilin, encuentro una cita de Francisco Hernández, citada en el trabajo de Leticia Santa María, que registra que con respecto a la casa de las aves Quetzaltóatl, no sé bien cómo hablarlo, y Huitzilopochtli, estas viven en la provincia de Tecolotlán, más allá de Guatemala, extendiéndose hasta las llamadas Honduras, y donde se tiene cuidado que nadie mate aves, permitiéndose solo que se les quiten las plumas, dejándolas luego en libertad, y esto no a todos, solo a los señores, pues se consideraban una de las presas más codiciables y se transmite su posición de padres a hijos. Esta cita me parece muy importante, ya que aquí ya sé que también esta fuente histórica pues es colonial, pero nos dice algo sobre el ave esta muy particular, ¿no? Son aves preciosas tanto el quetzal como el colibrí por el color de sus plumas y sus características biológicas visibles. Pero aquí también se nos nombra que nadie mate aves. O sea, esta ave no se podía matar. Esta ave es considerada una divinidad, una deificación de Huitzilopochtli. Entonces, esta ave no se va a matar. Esta ave solamente se le van a quitar las plumas y se van a dejar en libertad. Es lo que cuenta esta cita. Asimismo con el quetzal. Y que solamente este contacto de ave lo va a tener el Señor. El Señor pues se entiende pues como el gobernante, ¿no? El que está arriba de la jerarquía social. Es el Señor quien va a tener este contacto con la ave. Solamente los demás no. Hay restricciones de su casa. ¿Esto por qué? Porque además de tener esa asociación religiosa, también se tiene antes, tiempo mesoamericano, se tenía control sobre varias cosas, ¿no? Se nombra, por ejemplo, Duverger al sacrificio humano como un control, ¿no?, de energía en la sociedad. O sea, un control pues de muerte, de nacimientos, un control demográfico. Por ejemplo, en estas restricciones en cuanto al ave, sí por la cuestión religiosa y cultural, también se debe de entender que estas restricciones también van a que el ave siga perdurando. Entonces, o sea, se está preocupando porque el ave viva, porque no muera, porque viva, porque además el colibrí se cree que es un ave que no muere, que es inmortal. Los guerreros muertos en sacrificio se convierten, como lo vimos en la ponencia, se convierten en colibrís. ¿Por qué? Porque se quieren ir con el sol. Como les digo, la asociación del sol con el colibrí y con el águila, ¿no?, representados en Huitzilopochtli, dios de la guerra, porque además él, como ser humano, se tiene un estudio lingüístico donde se hace una investigación en un códice colonial, pero que está escrito en náhuatl, y donde dice alguna referencia de cómo esta persona, ellos dicen que Huitzilopochtli era horrendo, que tan solo verlo, pues sus atavíos y todo daba miedo, porque él mataba a todos. O sea, lo ponen como alguien sangriento, como alguien que mataba muchas personas, muchos sacrificados, ¿no? Él siempre hacía muchos sacrificios en sus celebraciones, ¿no? En el calendario que tenían marcadas sus ceremonias, se llevaban a cabo los sacrificios. Entonces, Huitzilopochtli, aparte, como es zurdo, lo zurdo es como algo abominable, ¿no? Lo zurdo es algo que no es normal, o sea, no es algo derecho, lo zurdo es algo feo, es algo horrible, y la gente le tenía miedo. Pero era una persona común y corriente, pero él era así, ¿no? O al menos se le vincula con esa visión sangrienta, ¿no? Bueno, sangrienta porque por los sacrificios que se llevaban a cabo, pero en realidad para ellos no era algo feo, sino algo pues, normal o en sus costumbres,
actividades rituales. Pero es esta entonces la cuestión también un poco de por qué Huitzilopochtli si tenía estas cualidades, por qué se le asociaba a un animal pues tan hermoso, tan bello y tan como lo nombra aquí, que no hace daño a nadie, ¿no? Que no más chupa flores, o sea, no es ni carnívoro, o sea, no hace nada, ¿no? Entonces es esta, podemos ver ahí que ya lo puede entender a través pues de esta dualidad del pensamiento mesoamericano, donde siempre tiene que ser, por ejemplo en el Atlas la chinoli es aguardiente, entonces símbolo de guerra, lo caliente con lo frío, ¿no? Todas estas dualidades, luz, oscuridad, así más o menos debemos entender un poco esta asociación de este personaje, esta persona y el colibrí, ¿no? Bueno, también tenemos en cuanto a ya esta relación con Huitzilopochtli, debemos entender que el pensamiento prehispánico del hombre Nahua Mexica, al admitir u observar ciertas cualidades de un animal, lo dotan a este y a su historia como pueblo de un personaje protector guía, de una relación ser humano-animal, donde existe a la transformación recíproca, como les digo, del nahualismo, ¿no? Lo que se llama nahualismo. Vemos que Huitzilopochtli es un personaje visto como un dios guerrero, pero además una guía, una protección de su pueblo, ¿no? Que él nos va a llevar a la victoria, él organizaba las guerras, él derrotaba a los demás pueblos. Bueno, es un poco de los temas que quería abarcar ya como conclusión preliminar, porque igual es un trabajo preliminar. El estudio arqueológico de las aves y particular del colibrí demuestra que el ser humano del tiempo prehispánico se preocupaba por establecer sus relaciones con los demás reinos o seres vivos sin causar algún daño mayor, cosa que hoy en día ha cambiado, al menos para el caso de las aves en cuanto a su domesticación, sin ningún objetivo de uso de plumas en detrimento de su libertad de vuelo, ya que debemos de ser observadores y conscientes de saber que las aves existen y nacen con el único propósito de volar, idea que dentro de la cosmovisión y prácticas religiosas mesoamericanas puede verse relacionada con el uso de plantas endógenas que propicien la comunicación con los dioses o simplemente hacer notar la actividad importantísima de las aves como mensajeros o portadores del mensaje o petición a los dioses. Las aves van a ser siempre mensajeras. Las aves es muy importante que estén en el mercado. En contraposición con la actual domesticación de las aves, ¿no? En casa de nuestros abuelos, de nuestras mamás y de todo. Quiero tocar un poco de la práctica social real de este tipo de estudios etnoornitológicos y también arqueozoológicos. Y ya, eso se Entonces, ¿cómo los obtenía? O sea, ¿cómo los obtenía de una perspectiva? Y realmente, ¿cómo la supongo que la necesitaban? Bueno, referente a la casa del ave, pues aún no tengo muchos elementos, pero aquí presento, por ejemplo, esta
el sonido también, el sonido muy importante para llamar a macho. También aquí, bueno, no lo mencioné, pero Sahagún nos dice que estas aves, bueno, no le creo mucho, ¿no? Pero es una referencia histórica de fuente colonial, que dice aquí que en el invierno se cuelgan de los árboles por el pico. Allí, colgándose, se secan y se les cae la pluma. Cuando el árbol torna a reverdecer, él torna a revivir. O sea, él dice que pues en la realidad se le cae sobre la pluma, ¿no? Que es algo que yo la verdad no sé, no he visto, pero más o menos es eso. Bueno, hay un trabajo del maestro interesante sobre el relato de Sahagún. Se llama La muerte y resurrección de los colibríes. Se lo recomiendo. Ella queda por el lado de la captura de aves y el aprovechamiento del plumaje, yo decía que era sagrado y prohibía su casa, pero por otro lado se aprovechaba el plumaje. Entonces, yo pienso que había estado con otras aves en lo que se llamó el zoológico o en los centros de confinamiento y que aprovechaban la muda de las aves, o desplumaban por el y soltarlos y mandarlo a la muerte. En cambio, se los tienen en un cautiverio, y de ahí la costumbre de los abuelos, y tatarabuelos, como los niños también, que aprendieron a aprovechar plumas, a aprovechar los pollitos y a reintegrarlos a la naturaleza. Hoy día no, hoy día se tienen en cautiverio y les dan aves de compañía. No, en la época pasada del siglo XX y XIX, la práctica consistía en aprender a mantenerlos vivos, reproduciéndose y reintegrarlos a la naturaleza y aprovechar uno que otro para esa era una costumbre que todavía mi abuela me enseñó. No nada más a tenerlo ahí porque no estuviera definido, sino a ver qué comía, cuándo se reproducía, en qué época lo podía migrar y de qué manera lo podía aportar. Luego, el otro comentario, sí, cuando está en proceso de trabajo, me gustaría ya preguntar al maestro Linares que al hablar de el colibrí, deberíamos decir los colibríes, son toda una familia, sus géneros, sus especies, y que habitan, y habitaron hay fósiles en el Valle de México, en la Cuenca de México, asociados incluso a la propia maestra de los normas, los de varias especies. O sea que si los colibríes, y decir maestro Linares que hay en agua, la palabra singular y plural, y no revolverlos con los paseriformes, los pájaros, porque los paseriformes no los incluyen, son de otro orden, apodiformes. Los aves, las clases, orden apodiformes, se distinguen a los pájaros paseriformes, y dentro de los apodiformes están los escogidos, que son los sugerencias para el trabajo. ¿Alguno otro comentario? Yo nada más quería decir que precisamente los colibríes tienen dimorfismo sexual. Los machos son los de la coloración más bella y las hembras son de color pardo, siempre se distingue rápidamente una hembra porque la parte ventral es color blanquecino gris y la parte dorsal siempre es verde. Los machos son los que tienen las coloraciones. Tal vez esos eran los que tenían que capturar para obtener la pluma de color. Y otra es, en cuanto al amor, ahí en este caso de los jóvenes está muy relacionada, no había relación. En tiempos prehispánicos no lo sé, pero actualmente sí, el colibrí se usa disecado, se usa la completa disecada, preparada como amuleto para el amor, lo venden en el mercado. una práctica prehispánica. Es más, pues no creo, más bien, bueno, yo he encontrado
estudio de la doctora María Quesada, que sobre la buena imagen de los mexicas. De los aztecas, sí, sí, de los aztecas. Sí, de los aztecas, pero sí, del Instituto de Iniciaciones Antropológicas, que habla precisamente del origen de esa creencia que se fue reformando en la época colonial. Entonces creo que está el asunto para investigar. A mí se me ocurre pensar, esto último que tú comentas, el colibrí lleva una piedra preciosa. Cuando la gente moría, se le ponía en la boca una piedra preciosa. Entonces, siendo un ave, estoy suponiendo, entonces siendo un ave asociada al sacrificio, por a su vez tener relación con Huitzilopochtli, quizá pudiera ser esa una explicación. Y por otro lado, lo que mencionan del amor, yo creo que eso es colonial, maestra. Yo también creo que entre los mexicas no hubo esa relación. Y en el caso del colibrí, en náhuatl se puede decir Huitzili. Se puede decir Huitzili y se puede decir, como el que tú dijiste, Huitzitzili. Y tiene una connotación interesante porque Huitzli es espina y alude al pico. Itzilinía en náhuatl quiere decir zumbar, y ya cuando llegan los españoles quiere decir tocar campana, sonido de campana. Entonces la palabra Huitzili o Huitzitzili nos podría indicar el animalito que tiene pico de espina y es zumbador, como en otras situaciones también se lo comenté. Y por otro lado, cuando tú mencionas la tortuga que tiene encima un cuerpo de colibrí, y haciendo referencia a los aspectos duales que es característico en toda Mesoamérica, se me ocurre suponer otra vez, porque empiezo no sé si a desvariar, que la tortuga signifique lo terreno y el colibrí signifique lo celeste. Y esta es una asociación que se presenta, por ejemplo, característicamente en Quetzalcóatl. ¿Por qué serpiente y quetzal? Porque hace otra vez la dualidad, como en muchos casos ocurre. Por ejemplo, el gobernante era el Tlactón y el Cihuacóatl, es dual. Los nombres de lugares eran duales: Mexico, Tenochtitlan, Mexico, Tlatelolco, etc. Y no sé si tú hayas consultado un libro que se llama Sellos del México Antiguo. Bueno, pues te lo recomiendo. Bien, quizás responda a la pregunta que tú misma hacías durante tu ponencia. Es de un señor que se apellida Enciso. Está agotado, pero se puede conseguir en librerías ahí en Donceles o en alguna biblioteca. Yo creo que aquí en Filosofía y Letras estará, o quizá en el Instituto de Investigaciones Filológicas de aquí mismo de la UNAM. Ahí puedes tener acceso. Y trae varios colibríes y nos dice el lugar donde se encontró el sello, y eso nos podría indicar quizá una relación geográfica como en su momento tú estabas planteando. Y del plural que me comentaba el maestro para finalizar, ya quiero dejar el micrófono, es las palabras en náhuatl, solamente las cosas animadas tienen plural. En el náhuatl viejo, en el náhuatl moderno, por influencia del español, ya se desvirtuó mucho. Entonces las cosas animadas tienen plural, y las cosas que ellos creían que eran animadas, como los cerros, como las estrellas, como las nubes, que uno dirá, ¿por qué las estrellas van a ser animadas? Pues para ellos sí. Lo que tú comentas es muy importante. El ojo prehispánico es lo que va a hacer la diferencia. Y cuando comentas que era un dios monstruoso y eso es colonial, y ahí está ya la influencia, ¿no? Y también lo zurdo. De hecho, a mí me pasó, yo era zurdo de niño y mi mamá me pegaba porque la maestra le dijo, eso es malo, y me amarraba la mano izquierda para que no escribiera con la izquierda. Pero eso ya es colonial y es occidental. Al contrario, el ser zurdo en la cuestión prehispánica, pues era increíble. Y hay otros dioses de la casa. Está, por ejemplo, Amini. Y aquí, desgraciadamente, pues a veces no se tienen los elementos suficientes, pero consultar el códice en la lengua original no es lo mismo que el mismo Sagún pone en español. Yo cuando hice la traducción dije, pues qué mentirosillo Sagún, porque no corresponde a lo que está diciendo, o a veces no quiere traducir, y él dice, pues ahí está dicho en la letra, pero no dice más. Entonces todo es importante. Y el plural de Huitzili sería Huitziltin. Se hace plural tin cuando termina en in o en cli o en in. Y se hace con me cuando termina en tl. Por ejemplo, de Huilos, que hace rato lo veamos con Carlos Teutli,
Willow es singular de paloma y Willome sería palomas. Y por ejemplo, las plantas para ellos no eran animadas, sino porque tuvieran una idea errónea de conocimiento botánico, sino que para ellos lo que distinguía lo animado de inanimado era el movimiento. Entonces, eso es importante. Ya. Pues le damos las gracias a nuestros